Hola a todos, soy Vanessa Liso de Escuela de Sanación. Bueno, estoy aquí en Zaragoza, en casa de mi madre, ya que este confinamiento me ha pillado fuera de mi hogar, de mi casa. Y bueno, aprovecho que mi madre tiene un jardín estupendo donde Iris y yo disfrutamos de estar al aire libre. Y bueno, he decidido hoy que hace tan buen día grabar este vídeo desde aquí, ¿vale? Mientras me tomo el té. Este vídeo os quiero hablar del lenguaje de Dios, que podría resumir, bueno, voy a intentar resumirlo porque esto daría para un curso, entonces voy a intentar contar lo más esencial, que es el lenguaje de Dios y el entendimiento de la verdad. Y esto ha sido una lección que me ha llevado 6 meses a aprender para poder, digamos, llegar hasta hoy, donde estoy, para poder bajar y despertar la energía crística en mí. Podríamos decir que en todo este proceso del lenguaje de la verdad, os voy a nombrar algunas cosas que he anotado aquí para que no se me olvide, ¿vale? Y voy a intentar hablar brevemente de ellas, porque como os digo, no quiero que dure horas, sino quiero hacerlo lo más breve posible y lo más sencillo, ¿vale? Así os cuento un poco mi experiencia. Entonces, voy a hablar de la intuición, de las líneas del tiempo, del cruce de caminos del destino, del empoderamiento del hijo de co-crear, de las preguntas adecuadas que tenemos que hacernos, de tomar decisiones conscientes y del lenguaje crístico y de cómo equilibrar todo esto. Os cuento. En este proceso de despertar crístico que estoy teniendo, podríamos decir que Dios me ha exigido afinar el lenguaje de la verdad hasta el lenguaje crístico. Eso significa un lenguaje impecable, un entendimiento impecable, que sin ese grado de verdad no se puede despertar ni descender lo que es la energía crística. Para ello podríamos decir que he tenido que pasar una serie de pruebas bastante duras, ¿vale? Vamos a decirlo así, pero como siempre sabemos, si superamos el obstáculo, por detrás tenemos como el regalo, ¿no? Y el regalo, por supuesto, ha sido lo que he llamado el lenguaje de Dios y el entendimiento de la verdad. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que para poder hablar el lenguaje de Dios desde el entendimiento de la verdad, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar la intuición. Pero desarrollar la intuición no es suficiente, porque desarrollar la intuición, ¿vale? Canalizar, leer el aura, es desarrollar una capacidad. Pero esa capacidad que desarrollamos, digamos que puede estar desarrollada en un 1, en un 2, o sea, me refiero en un nivel de verdad. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo ver el aura desde una distorsión y la estás viendo igual que ver el aura, por ejemplo, desde la visión de Cristo o desde la visión de tu yo superior, ¿vale? Es como tú desarrollas la intuición, pero luego tienes niveles de desarrollo de esa intuición que cuanto más desarrollada está, te acerca más a la verdad. Y cuanto más te acerca a la verdad, más entendimiento te da. Entonces, esto que os voy a explicar ya no es solo el desarrollo de la intuición, es el entendimiento de la verdad desde Cristo. Y que para poder evolucionar a un cierto punto y nivel, todos tendremos que llegar a ese lenguaje crístico de Dios, de la verdad. Entonces, bueno, os quiero hacer una introducción un poquito aquí para abrir la conciencia de tanto lo que estoy experimentando como para ayudaros. Entonces, por un lado tenemos la intuición, que tenemos que desarrollarla, pero una cosa es desarrollarla y otra cosa sería pulirla, ¿ok? Entonces, el lenguaje de Dios y el entendimiento desde la verdad, con la apertura del amor incondicional, ese sería el título, nos permite comunicarnos desde el lenguaje de Cristo. Y ese es un lenguaje donde el entendimiento es pleno y la apertura del corazón y el amor incondicional son plenas y ambos se juntan. Y esta es la herramienta de esta nueva era que va a necesitar el humano para romper la rueda kármica, para poder sanar, para poder liberarse de todo lo que está pasando, para poder contra los virus que no es luchar contra los virus, porque cuando uno desarrolla el entendimiento y el amor incondicional, no lucha, ama. Y ese amor es el que transforma, porque ese amor fue el amor de Cristo, que tenía la capacidad de regenerar y mutar la materia. Entonces, para poder
elevarnos por encima de todo lo que está pasando, de estas pandemias y de todo lo que está pasando. Todos vamos a necesitar no solo un salto de conciencia, sino un salto de conciencia crístico. Y para eso se requiere mucho, mucho, mucho trabajo, mucha preparación y, sobre todo, mucho compromiso y responsabilidad, que es algo que no se tiene. Porque yo conozco mucha gente que dice, yo quiero leer el aura, yo quiero desarrollar la intuición, yo quiero curarme, yo quiero. Pero le pones una dieta, y va a decir que no es así, una alimentación, y al segundo día no la hace. Le dices de meditar y el segundo día no lo hace. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un salto de conciencia que es necesario para que ahora el planeta sane? Cuando no somos capaces ni de cuidarnos, ni de amarnos con la alimentación, ni sabemos, porque nadie nos ha enseñado, a tomar decisiones conscientes. Porque os cuento, lo que nos pasa en el futuro es consecuencia de las decisiones que tomamos en el presente. Entonces, cuando tomamos decisiones conscientes, estamos todo el rato eligiendo el camino que queremos coger, la dirección para ir y vivir. Pero no es suficiente tampoco tomar elecciones conscientes, porque son elecciones conscientes a corto plazo. O sea, sirven, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que llevar lo que sería la elección consciente a las líneas del tiempo y espacio y al cruce de caminos, que es el destino. Ahora voy a explicar todo esto, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Que para poder llegar al salto de conciencia que necesitamos como planeta, como humanidad, necesitamos desarrollar todas estas cualidades que yo quiero compartir hoy con vosotros, que son las cualidades crísticas. Y es un entendimiento pleno, con un amor incondicional pleno hacia nosotros y hacia todo. Y es la única manera de dar el salto que el planeta, la humanidad, necesita. Pero como os digo, necesitamos mucho trabajo, pero bueno, de esto iremos hablando en otro momento. Entonces, dicho esto, desarrollamos la intuición, pero luego hay grados de desarrollo de la intuición. No sirve canalizar. Canalizar lo hace ahora mismo cualquiera, porque estamos en un momento donde todos estamos despertando y todos canalizamos. Ahora se nos pide pulir ese lenguaje de la canalización al lenguaje crístico, no a cualquier lenguaje. Para eso tenemos que comprender las leyes de Dios y su lenguaje y cómo Él se comunica. Cuando me estaba enseñando esto, que tuve que pasar 6 meses de pruebas, voy a decir un taco, jodidas, porque claro, a mí no me lo explicó, lo tuve que averiguar a través de las pruebas y solo cuando las iba superando luego me explicaba. Entonces tuve que descubrirlo y cuando ya llegué al final me dijo, muy bien, hija mía, has llegado al entendimiento crístico. Vale, pues yo os lo voy a compartir brevemente. Entonces, en el lenguaje, y cuando yo le decía a Dios, pero ¿por qué me dices, por ejemplo, esto va a ser el día 23 y ocurre el 29? Nunca me contestaba el por qué. Y un día me dijo, ¿no crees que tú tienes que aprender mi lenguaje, todos los humanos, en vez yo de aprender el vuestro y adaptarme a lo que tú quieres saber? Entonces, digamos que en estos 6 meses, claro, con una preparación previa de 9 años, lo que he aprendido ha sido ese lenguaje de Dios perfecto, esa comunicación perfecta, ese entendimiento perfecto, que solo se puede hacer desde el entendimiento y el amor incondicional. No hay otra manera, es decir, desde Cristo. Entonces, tenemos que aprender para desarrollar este lenguaje, desarrollar y comprender leyes de Dios, como puede ser la ley del espacio-tiempo, ¿no? Como por ejemplo, que el tiempo no existe, que el tiempo es una proyección de la mente y que en función del nivel de conciencia que tenemos en cada momento, a través de nuestra mente el tiempo se proyecta, ya sea hacia adelante o hacia atrás o se acorta. Es decir, que a nivel de la conciencia el tiempo no existe, es solo una proyección. Por lo tanto, las fechas que se canalizan en una lectura van a depender de la conciencia con la que canalizas y va a depender, por supuesto, de cuánto tú te comprometas y te empoderes como hijo en cumplir ese objetivo. Yo me encuentro personas, claro, después de haber hecho este aprendizaje tan profundo,
ahora lo veo en los demás, ¿no? Que a lo mejor te dicen, no, es que me ha llegado la información de que mi camino es este o mi camino es el otro. No, es que tengo que hacer esto. Y es mentira. Es mentira. Porque otro lenguaje de Dios es que tenemos un camino en nuestro plan, pero que si no nos empoderamos como hijos y no tomamos las riendas, en la medida que no hacemos eso, que casi nadie lo hace, se van a ir desplegando caminos y posibilidades infinitas paralelas a ese camino que más se adapten con tu momento actual. Entonces nos creemos que esos caminos que van apareciendo, incluso los leemos energéticamente, los canalizamos, los sentimos como verdad, creemos que son reales. Y no son reales, son proyecciones del espacio-tiempo y proyecciones de la pérdida del empoderamiento del hijo. Entonces, sé que suena un poco complejo todo esto. Entonces, la única manera es ir al plan de Dios, empoderarte como hijo, hablar el lenguaje crístico desde el entendimiento y el amor incondicional, y ahí te empoderas y le pides a Dios entender qué está pasando. Y entonces se podría ver cómo realmente hay un camino y que ese es el camino que Dios quiere para cada uno, que es el camino de su plan. Pero que al no empoderarnos nos va dando opciones diferentes hasta que de repente nosotros resonamos, ay, mira, con esto me siento a gusto, ¿no? Y entonces decimos, mira, me está llegando que esto tengo que hacer. Mentira. Eso no llega a que tienes que hacer. Eso te llega como un camino secundario a lo que tienes que hacer porque lo principal que se te pedía no estás dando la talla, no te estás empoderando y no lo estás haciendo. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque hasta que no entendamos el lenguaje de Dios desde la verdad, desde el entendimiento y el amor incondicional, vamos a estar canalizando y desarrollando la intuición mal. Mal, sí, mal. Significa que vamos a hacerlo mejor que los que no usan la intuición, pero vamos a hacerlo mal porque vamos a estar cogiendo opciones que pertenecen a opciones secundarias a nuestro camino principal y que ese camino principal no somos capaces de verlo porque no estamos empoderados como hijos. Y para empoderarnos como hijos necesitamos tener una plena comunicación con Dios constante, orar sin cesar, 24 horas, y no solo una comunicación a un cierto nivel de frecuencia, con un cierto nivel de entendimiento, con un cierto nivel de sus leyes, de cómo funciona, y desde un amor incondicional. Y con todo esto podemos desarrollar ese conocimiento pleno, pero pleno, que nos empodera como hijos, y desde este lugar podemos co-crear. Y co-crear significa que el destino ya no se activa, las posibilidades infinitas, y me voy dejando arrastrar por la marea. Ay, siento que tengo que hacer esto y me voy por aquí. Ay, siento... No. Voy al origen de qué está provocando que crea que este es el movimiento que tengo que hacer. Y voy al origen, y entonces ahí me empodero. Y entonces puede ser que alguno de esos caminos me apetezca hacerlo y me parezca bien, perfecto. Pero en el 95% va a ser que no son las opciones que quiero tomar. ¿Y qué significa esto? Que este es el momento, el presente, ahora, para tomar conciencia de todo lo que estoy diciendo. Porque, os cuento, en función de esto que os estoy contando, cuando se entiende perfectamente, no solo tomamos elecciones conscientes en el presente, sino que también tomamos elecciones conscientes en el futuro. Y eso significa que podemos modelar nuestro futuro. Es decir, que yo puedo, imaginaros, querer algo ahora y yo voy a poder, con todo esto que estoy explicando, no solo ser consciente cómo me afecta ahora, sino dentro de un mes, dentro de 3 años y dentro de 10 años. Y voy a poder entender, desde el entendimiento pleno y el amor incondicional, dónde tengo que tomar más conciencia, qué tengo que cambiar en mí, qué decisiones tengo que pulir para que ese futuro sea co-creado. ¿Entendéis? Y no la marea me arrastre hacia un camino y diga, ay, es que la vida o tal. No, esto se llama co-crear. Y yo, ojalá, esto lo hubiera aprendido antes. Pero fijaros, después de 10 años de despertar, es ahora cuando Dios me ha revelado
o mejor dicho, me ha hecho currármelo y me ha hecho descubrir el lenguaje crístico, porque solo se cocrea desde este lenguaje. Entonces tú puedes crear tu futuro desde el presente y tú sabes lo que vas a tener en 5 años en relación a algo. Y eso significa tomar conciencia 24 horas, orar sin cesar, sobre ese camino, sobre ese plan, sobre esa dirección. Y eso es co-crear, ser consciente constantemente de lo que quiero, de lo que quiere Dios para mí, de lo que quiero como hijo y hacia dónde voy con todo esto. ¿Entendéis? Mira, saluda a cámara. Hola. ¿Entendéis? Eso significa co-crear como hijos. Es la única manera de tener el destino que queremos, que al final nuestro destino no es más que alinearnos con el amor incondicional, es lo que todos anhelamos, tener una relación con lo que estemos bien, tener un trabajo con lo que estemos bien, estar acompañados de Dios 24 horas para que nuestros caminos estén guiados, orientados y sentirnos llenos. Pues todo eso, la única manera es hacerlo desde el lenguaje de Dios, desde el entendimiento pleno y el amor incondicional, es decir, desde el lenguaje de Dios en el nivel crístico. Después de todo esto, os cuento que cuando el hijo no se empodera y ocupa su lugar en el plan que viene a hacer, pues pasa una cosa, que yo os lo cuento porque me ha pasado además esto a mí, por eso os lo cuento. Entonces tú, por ejemplo, imaginaros, Dios te da un camino y quiere que aprendas una lección, y eso es su plan, porque todos estamos siguiendo el plan de Dios, seamos conscientes o no. Tardemos más o menos, es decir, podemos ser conscientes y tener camino directo o podemos dar vueltas, pero el plan nos va a empujar y nos va a llevar al final al lugar al que nos quiere llevar. Tardemos 10 años, 20 vidas. Entonces, por ejemplo, el plan va a empujar para que vayas en una dirección y si tú, y por supuesto en esa dirección tienes que tener una lección aprendida, ¿vale? Entonces, imaginaros, en mi caso era abrirme al amor incondicional, el amor crístico. No lo estaba haciendo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cogió y proyectó en mí un camino paralelo que durante 6 meses fue proyectado por Dios, como os estoy contando, por Dios, 24 horas por el día, por la noche, sin dormir. Bueno, fue brutal. Y que fue a través de impactos energéticos llevándolo paralelamente a mi presente. ¿Para qué? Porque como yo tengo un plan con Dios, que es llevar la verdad crística y un remedio curativo al mundo, y para eso solo se puede hacerlo desde la frecuencia crística y el amor incondicional, y no lo estaba haciendo, ¿vale? Porque llegar a ese nivel pues lleva mucho trabajo, y fijaros que yo me trabajo todos los días. Bueno, pues eso no lo estaba haciendo. Aunque tuviera paz, aunque sintiera amor, da igual, ese salto no lo estaba dando. Entonces, ¿qué hace Dios? Vale, te da un tiempo, no lo haces, abro otro camino paralelo y lo voy a proyectar. Así que durante 6 meses he vivido 2 vidas, la mía que tenía y la que estaba proyectando Dios. Pero cuando digo proyectar, no digo una imagen y ya está, no, os hablo una vida que llegó un momento que vivía 2 vidas a la vez. Y fue una locura, me afectó bastante porque era como, ¿qué está pasando? Vale, al final, bueno, llegó un momento donde todo se juntó y todo explotó. Todo se puso patas arriba en mi vida. Y entonces dije, aquí está pasando algo que no me estoy enterando. Bueno, todo se rompió, ya sabéis. Llegas a un nivel más profundo de dolor y tienes 2 opciones. O te quedas ahí o resurges, ¿no? Pues, por supuesto, resurgí. Y entonces, bueno, me ha llevado un mes de retiro de 24 horas y que además fue la trampa y la maestría para empezar a activar la energía crística. Así que todo está ordenadamente perfecto. Entonces,
Una vez que aprendí el lenguaje de Dios crístico, que te lleva al empoderamiento desde el amor incondicional y el entendimiento pleno, todo se empezó a ordenar. Y entonces ahí pude, desde ese empoderamiento, entender que cuando uno no cumple con el plan de Dios, se activan posibilidades cuánticas diferentes. Y en mi caso, como tengo que hacer una labor mundial importante, Dios no permitía que cogiera otro camino. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando ya entendí todo desde este lenguaje, yo le dije a Dios, no, yo no quiero ese camino que tú me estás dando, yo quiero este. Y me dijo, vale, te vas a tener que empoderar como hija entonces. Vas a tener que hacer esto, ¿entendéis? Y dije, estoy dispuesta a hacer todo eso, tengo claro lo que quiero. Y me dijo, vale. Y entonces, tal cual me empoderé desde ese amor incondicional y ese entendimiento pleno, pero desde el nivel crístico, el otro camino directamente desapareció y desde entonces solo hay un camino. Cuando practico esto, alguna vez se abre algún pequeño camino, ahora ya no me pasa, paralelo, porque hasta que he comprendido bien este lenguaje, se abría y tenía que ir al origen, hablar con Dios, empoderarme, poner todo en orden y desaparecía ese camino. He podido viajar en cada camino, cuál sería su efecto de aquí a un mes, de aquí a un año, de aquí a 10 años, hasta ordenar todo a un solo camino, una sola dirección y un solo objetivo. ¿Entendéis? Y ese objetivo es el despertar crístico que está teniendo en mí, llevar al mundo lo que tengo que llevar, que os lo contaré cuando se termine este proceso, y por supuesto amar incondicionalmente a todos, pero por supuesto a las personas, a mi familia, a mi gente cercana. Cuidarlos más, en definitiva, amarlos más. Entonces, ¿qué significa esto? Que para este salto de conciencia y esta sanación mundial que el mundo necesita, necesitamos este lenguaje, este tipo de amor y este tipo de conciencia. Y si no, la humanidad va a comenzar una involución. Así que, y bueno, y quizá ahora no puedo porque estoy muy ocupada con mi proceso, pero cuando tenga tiempo me gustaría montar un curso sobre el lenguaje de Dios crístico desde la verdad, porque lo que yo me he dado cuenta es que mientras el ser humano no desarrolle esto que estoy explicando, va a estar perdido, porque no es suficiente desarrollar el empoderamiento por un lado, la intuición por el otro lado, entender de física cuántica o medicina cuántica las posibilidades infinitas. No es suficiente. Tenemos que juntar todo eso en un mismo lenguaje junto al amor incondicional y junto a Cristo. Y solo entonces tenemos el lenguaje de la verdad de Dios en el nivel que necesitamos para construir nuestro destino y cambiar nuestras vidas. Y sé que tenemos un plan y sé que tenemos un karma, lo sé, pero también os digo que a través de este lenguaje el karma se convierte en dharma, se transciende. Y es verdad que hay pruebas que no las podemos saltar, pero os puedo asegurar, por experiencia, que si viene una prueba, yo me he librado de muchas pruebas, que las he tenido que pasar, pero a lo mejor había una prueba que hubiera estado, imaginaos, ingresada en el hospital, medio muerta, y a lo mejor estuve en casa, yo qué sé, con una infección, con sanación y tal, me la quité, y ese karma y esa lección la puedes pasar desde un nivel 1 o desde un nivel 10. Pues esto es lo mismo, aplicando esto que os estoy enseñando, va a hacer que las pruebas sean las que sean. Muchas ya no las tendremos que pasar porque las habremos trascendido con el entendimiento, y las que tengamos que pasar las vamos a suavizar muchísimo. Entonces, bueno, espero tener pronto tiempo para organizar todo lo que quiero compartiros y ofreceros. Creo que, bueno, y lo último que podría decir es que una vez que desarrollamos el entendimiento tiene que ir desarrollado con el amor. Y ese es el equilibrio, ¿no? Ese es el equilibrio que tenemos que desarrollar como seres.
amor incondicional, entendimiento pleno de la verdad. Y eso es el lenguaje crístico y eso es en la conciencia crística. Y para llegar a esa conciencia crística plena y desarrollarla, pues de momento os he compartido todo esto. Intuición, proyección del tiempo que no existe, cruce de caminos que crea nuestro destino, el empoderamiento como hijos para poder co-crear, pero para eso os recuerdo, esto es un resumen que os hago al final, tenemos que entender las leyes de Dios. Si no entendemos su lenguaje, no entendemos el tiempo, no entendemos el cruce de caminos, no entendemos la triangulación de la verdad de Cristo, es decir, si no entendemos muchas cosas, por mucho que canalicemos, por mucho que sepamos muchas cosas, vamos a cojear de alguna y no lo vamos a hacer bien. Preguntas adecuadas para ese entendimiento. Después de todo esto, tomar decisiones conscientes, junto al tiempo, junto a co-crear, junto al destino, junto a los caminos, junto a las posibilidades infinitas en el presente, en el futuro inmediato y en el futuro a largo plazo. Y, por supuesto, llevar todo este lenguaje al plan, a todas las áreas de nuestra vida que nos importan y a todas las necesidades humanas que tenemos que sanar y satisfacer, que serían como las trabas humanas donde el karma se encuentra. Y creo que básicamente es esto. Así que bueno, espero haberos ayudado un poquito a entender el lenguaje de la verdad de Dios desde el entendimiento y el amor incondicional, que no es más que el lenguaje crístico. Y este es el nivel de lenguaje que ahora estoy usando en mí y, por supuesto, como vais a ver, voy a tener que remodelar todas las formaciones y por eso voy a estar un tiempo un poco parada. Sí que ahora no, que estoy parada completamente con mi proceso. Cuando el proceso pare, pues iré cogiendo consultas otra vez. Y las formaciones, pues bueno, tardaré un tiempo en ponerlas en activo, ya que toda esta experiencia crística voy a tener que remodelar todas las formaciones para que estén en el mismo, actualizadas con el momento evolutivo en el que estoy despertando. Y bueno, eso va a llevar también bastante trabajo. Pero bueno, ganas e ilusión. Y nada, me despido con ganas de que termine también este proceso crístico, no porque no sea bonito sentir el amor crístico, sino porque terminar este proceso implica el final de mi proceso, la curación de cosas muy profundas kármicas que si no, no se pueden liberar, y también ofreceros un regalo a todos vosotros, al mundo, a través de esta conciencia que tengo muchas ganas de contaros y ofreceros para que también os ayude. Así que bueno, ganas de que termine para poderos compartir todos los detalles que no os estoy compartiendo. Bueno, muchas gracias y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Y si te ha gustado y crees que es interesante y le puede ayudar a alguien, pues te pido que lo compartas. Chao.